Dios te bendiga y bienvenido una vez más al Inspire Podcast, donde nuestra meta es poder traerte a ti palabra de Dios devocional que edifique tu vida y te ayude a ser el cristiano que Dios te ha mandado a ser, edificándote, inspirándote para que rompa atadura para el Señor. Así que esperamos que te goce. Si este podcast es de bendición a tu vida, recuerda compartirlo con otra persona, porque cuando nosotros invertimos el tiempo en hacerlo, tú nos bendices cuando lo compartes. Y hoy estoy aquí una vez más bendecido de compartir con Tayana. Tayana, Dios te cuide mucho. Gracias por estar conmigo de nuevo. Dime qué hoy estamos haciendo, en qué queremos enfocarnos hoy. Hoy estamos resumiendo la serie de febrero. Estuvimos hablando del libro de Josué, de Jueces y de Ruth. Así que hoy vamos a hablar un poquito de qué resaltó de cada sermón y de qué se quedó y de algunas dudas que quizás algunos de ustedes puedan tener y hoy podamos aclararlas. Así que a medida que vamos, si algo ministra tu vida, por favor, coméntalo si puedes. Recuerda compartirlo. En el mes de febrero tuvimos la serie, era obviamente el libro de Josué, de Jueces y de Ruth. Josué, Jueces y Ruth. Nuestra meta es todos los domingos en la iglesia estamos predicando un libro de la Biblia y obviamente no podemos cubrirlo en su totalidad y ahí nace esto donde quizás podemos entrar en detalle con cosas que no hemos entrado en detalle. Yo le puse de subtema Guerrero de Dios. Y le puse de guerrero de Dios a propósito porque creo que todos los libros, Josué, todos los jueces y Ruth fueron guerreros de Dios. Pero vamos a comenzar con el libro de Jueces. Y cuando comenzamos con el libro de Dios, vamos a hacer con el libro de Josué, que fue el primer libro que estudiamos. Y de hecho, ese libro yo lo dividí en dos. Ese libro lo dividí en 2 domingos porque había tanto contenido allí. Yo quiero comenzar explicando 3 cosas bien importantes del libro de Josué, que es la razón por la cual lo categorizo un guerrero de Dios. Y escúchame bien esto, porque tú eres un guerrero de Dios y tú tienes que entender que los guerreros de Dios muestran, uno, su liderazgo. Si tú eres un guerrero de Dios, tú tienes que mostrar liderazgo. Josué lo mostró cuando fue en conquista de la tierra de Canaán. Tienes que mostrar, número 2, que tú sabes obedecer los mandatos de Dios. Tú no puedes ser un guerrero de Dios si tú no escuchas y obedeces lo que Dios te manda hacer. Y Josué hizo eso cuando fue y en obediencia, aun cuando las cosas se le veían difíciles, como en la muralla de Jericó. Y número 3, Josué es un guerrero de Dios porque mostró estrategia. Fue bien estratégico. Voy a repetir eso. Si eres un guerrero de Dios, tú tienes que atreverte a ser líder y conquistar. Así que no sé qué estás atravesando, pero te digo en este momento, indiferente a lo que estés atravesando, tienes que detenerte y conquistar. Tienes que ser un líder. Número 2, tienes que aprender a obedecer y entender quién es tu chief commander, ¿verdad? Y número 3, tienes que ser bien estratégico. ¿Qué te acuerdas tú de la serie o qué viene a tu mente, Tai, que tú quieras compartir conmigo o que quizás queramos preguntarle al público o algo que se te haya quedado a ti grabado? Yo creo que lo que acabas de decir ahora, que tenemos que tener en cuenta quién está en mando, dijiste algo bien importante en la serie que me gustó y es que si yo puedo ver el mover de Dios en el líder que está en mí, entonces yo también voy a tener esa doble unción si yo sé reconocer eso y sé obviamente someterme a eso. Eso, correcto. Incluso, tú sabes lo que viene a mi mente ahí, Tai, se llama herencia espiritual. Hay bien pocos autores que hablan de herencia espiritual porque es como un tabú, nadie lo habla. Pero el tabú es porque la razón que no lo hablan es porque tienen miedo. Pero yo quiero que tú pienses, cuando tu papá, Dios lo cuide y lo proteja, si él fallece, él te pasa la herencia a ti, pero no es que tú puedes. La herencia es algo que tiene que ser otorgada. Ve, yo no tengo derecho a la herencia de tu papá. Tú tienes derecho a la herencia de tu papá. Tu papá me puede entregar herencia a mí, pero yo no tengo derecho a ella. Lo mismo pasa en el liderazgo. Tú tienes que entender que para tú entrar en autoridad, tienes que reconocer la autoridad que hubo antes que tú. Josué, de hecho, ¿sabes cómo subtitulé en una de las prédicas? Creo que fue en el culto de inglés. Yo subtitulé este libro, el libro no Josué, sino el libro del sucesor. Porque creo que lo que hace Josué sobresalir el hecho de que Moisés es un gran héroe y él tiene que venir a pisarle los talones a Moisés, que no es fácil, ¿no? Él tenía que hacer una tarea bien grande. Cuando alguien delante de ti hace algo grande, sea tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, la presión está sobre ti para también hacer algo grande. Pero Josué lo logró porque honró de manera grande a su mentor, que fue Moisés. Sí, hay otra cosa que dijiste que me encantó mucho y es hablando de cuando ellos fueron a conquistar la tierra de Jericó, que le dieron las 7 vueltas, que a veces pensamos que la promesa de Dios va a suceder rapidito y hay que darle vuelta y esperar y ser paciente. Y obviamente hablaste de cómo teníamos que tener fe,
Pero no solamente tener fe, sino tener disciplina. Yo Sí. quiero, como alguien si está escuchando algo y tiene fe en alguna situación, ¿cómo puede aplicar también la disciplina en la espera de la promesa? Mira, esa excelente pregunta. Y para aquella persona que está escuchándome en este momento, en el caso de la que está escuchándonos o viéndonos, lo que Dios te prometió sigue cumpliéndose, pero en el tiempo de Dios, no el tiempo tuyo. Lo que Dios te prometió sigue cumpliéndose, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo. Y tú dices, pastor, yo entiendo eso, sí, pero el problema es lo que tú dices. El problema no es entenderlo, el problema es estar dispuesto a esperar que se cumpla ese momento. Cuando dieron 7 vueltas a la muralla, algo que las personas no se percatan es que ellos fueron y dieron la vuelta y tenía que parecer absurdo que tuviesen que dar 7 vueltas. Nosotros bien religiosos, 7, número divino. El número perfecto. Sí, pero es como si ahora mismo tú me dices, dime una promesa de algo y dices, yo quisiera ver esto en mi vida. Algo sencillito, que tú estás, no tiene que ser algo, puede ser algo hasta físico, no importa qué sea. Que mi familia y yo siempre sirvamos en la casa del Señor. Pues mira, y si yo te digo a ti, ok, se te va a cumplir, Tai, pero tú tienes que darle a esta mata con tu mano 7 vueltas ahora mismo. ¿Verdad que parece absurdo? Sí. Mira, le diste 3, te falta que vea 4 más. Ahí está. No parece, la promesa. Mira, parece. No, mira, es una ilustración, pero es que en el momento nosotros lo leemos bien religioso, pero tú sabes cuántos soldados y personas esperando la promesa estaban. Ay, ni que otra vuelta. Ay, ni que otra. Tú quizás estás en la vuelta número 4, pero no te rinda que hay otra vuelta. Amén. Y te prometo que va a llegar. Quizás la tuya no son 7, quizás son 70 veces 7. Quizás tiene que ser un montón más, pero se te va a dar. Tú lo que tienes que hacer es esperar. Así que la disciplina está en creerle a la promesa. La disciplina está en creerle a la promesa. Creer en lo que va a suceder, no lo que está ocurriendo, que es el resultado de la fe. Antes de irnos al próximo libro, quiero ir al libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Al final de la vida de Josué, cuando él termina, y yo quiero que vean esto. Pero, bueno, antes de ir a Josué 24, 14, quiero ir a Josué 24, 1. Dice, esto es lo que dice la Biblia. El principio, y mi título es El principio siempre es difícil. Escucha, no sé a quién estoy hablando, pero el principio siempre es difícil. Cuando Josué toma para conquistar su liderazgo, dice, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés. Fíjate, él era el siervo, él era el sucesor, él era el que lo cuidaba. Esa palabra siervo no la leemos bien, era el sirviente. Josué era servidor de Moisés, pero Dios lo escoge y le dice, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante te toca a ti. Entonces, empezar algo grande siempre va a ser difícil. Está empezando un negocio, va a ser difícil. Está empezando una familia, va a ser difícil. Está empezando un ministerio, va a ser difícil. Pero nadie quiere pagar el precio de lo difícil al comienzo, pero tú tienes que pagar el precio al principio. Y Moisés era un gran héroe. Josué tenía algo bien grande. Empezar es difícil. Y vela esto, empezar es difícil. Esa es la lección que estoy enseñando. Número 2, terminar también es difícil. Empezar es difícil y terminar también es difícil. Josué capítulo 24. Yo no sé que tú estás empezando, pero es difícil en este momento, pero no te rinda. Yo no sé que tú tienes que terminar, también es difícil. Pero en Josué capítulo 24, versículo 14 dice, por todo esto respeten y honren al Señor. Son las palabras de Josué muriendo. Respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad de todo corazón, echen fuera los dioses ajenos, sigan con Dios, van a servirle. Yo le digo, si hoy es difícil, escoge hoy a quién tú vas a servir. Él está desesperado como líder y ¿sabe qué pasó? Nadie le hizo caso. Entonces, convertirse en líder fue difícil y saliendo, que tú esperas que ya lo respeten como quiera es difícil. Criar a tu niño cuando es pequeño es difícil, criarlo cuando es grande sigue siendo difícil. Empezar un matrimonio es difícil. Cuando el matrimonio lleva 20 años sigue siendo difícil. Es difícil y tienes que ser un guerrero de Dios. Pero por falta de guerrero viene otra época, que es la época de los jueces. Y cuando hablamos de los jueces, yo quiero que tú vayas pensando en algo que te ministró a ti, que yo pueda compartir para que los hermanos, porque tú eres la representación del que está escuchando, ¿no? Pero yo quiero mencionar 3 cosas acerca de los jueces. Número 1, los jueces no eran jueces como usted y yo conozco, sino los jueces eran guerreros.
eran poderes militares. Tenemos que entender, eran líderes militares. Número 2, hubieron jueces hombre y mujer. Débora estaba ahí, Gedeón estaba ahí, Samson, que son los 3 famosos. Hay mujer que me está escuchando, Dios te quiere usar. Mujer que me está escuchando, Dios te quiere usar. Dios usa la mujer. Dios te puede usar en tu casa. Dios te puede usar con tus hijos. Dios te puede usar en el ministerio. Dios puede pasar carbón encendido por tu boca para que tú hables. Dios te va a usar, mujer, porque Dios te usa. Incluso como guerrera militar. Y número 3, los jueces que Dios escoge, escucha, la gente que Dios escoge, lo escoge para liberación de la opresión de su pueblo. Para liberación. Ahora mismo, si tú estás en un ministerio, tú estás escogido para hacer liberación a tu pueblo. Mamá, tú eres liberación a tus hijos. Esposa, tú eres liberación a tus hijos. Los jueces vinieron a existir porque el pueblo estaba bajo opresión. 12 jueces y estaban bajo opresión. Dios quería liberarlo y Dios dijo, déjame buscar a quién voy a usar. Y Dios está buscando usarte a ti en esta hora. Pero tú tienes que estar dispuesto a liberar el pueblo. Tienes que estar dispuesto a entender que Dios te puede usar hombre o mujer. Tienes que estar dispuesto a entender que hay una batalla física, no solamente espiritual. That's good. Hablaste en el libro de jueces de Jefté, que su mamá era prostituta y cómo él mirando su pasado siempre era como que de dónde él venía y de todas las cosas. Y yo sé que el tema de maldiciones generacionales quizás no mucha gente lo conoce, pero hablaste de cómo esas voces que afectaron quizás a mis papás y a mis antepasados, cómo quizás si alguien está escuchando hoy diga cómo yo puedo identificar una maldición generacional y romperla para no caer en ese y ser un guerrero valiente. Mira, en Jueces capítulo 11, versículo 1, lee lo siguiente. Jefté, el galadita, era un hombre valiente y aguerrido, hijo de una ramera. Era el hijo de una prostituta, pero su papá estaba casado. Entonces, no sé si en el podcast yo puedo usar la palabra de que él es, porque va y nos censuran y mucha gente la van a malinterpretar, pero él es de un hijo que está fuera del matrimonio. Era un cuernito, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hermanos de mamá y papá, no, o sea, que no son de mamá y papá, que mamá y papá tuvieron hijos. Y entonces el papá se fue con una prostituta y esta prostituta queda embarazada y nace Jefté. Cuando él nace, los hermanos de él en esta historia lo desechan, lo desprecian, le dicen, tú no sirves. Y entonces él está arrastrando una maldición de rechazo. Su mamá prostituta rechazada, echada para el lado, cae sobre él, aunque su papá era un hombre de Dios. Que hay que cuestionar, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que él fue rechazado y Jefté tuvo que encontrar, escúchame, Jefté tuvo que encontrar que su futuro no estaba determinado por su pasado. Las maldiciones generacionales no significa que tú vas a pagar por los platos rotos de tu papá y tu mamá. Tu papá y tu mamá cometieron errores y tú no tienes que... Tú no estás pagando una consecuencia por el pecado de ellos. Eso es una mala doctrina de maldición generacional. Maldiciones generacionales es que los demonios que atacaron a los viejos tuyos te van a atacar a ti. Los demonios que atacaron a tu familia te van a atacar a ti. ¿Y cómo tú los reconoces? Mira, cuando tú miras alrededor, tú vas a ver unos parámetros. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Hay unos demonios que atacaron a tu mamá, que atacaron a tu papá, que quizás no lo hablan, que están atacando de ti. Tú lo ves cuando tú miras a tus tíos, tus parientes, tus familiares. Hay una maldición, puede ser indiferencia, puede ser dejadez, puede ser depresión, puede ser angustia, no sé a quién estoy hablándole, pero indiferente cuál es tu condición, piensa, ¿habrá alguien en tu familia que sufre? ¿Cuántos divorcios hay en tu familia? Y a veces gente me dice, pastor, mi mamá y mi papá no se divorciaron. No, pero tu tía, tu tío, tu hermano, tu hermana. Y son demonios que lo atacan a ellos. Y ellos tienen que decir, espérate, este demonio no me va a vencer. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo voy a echar para adelante. Pastor, y si cometí un error, 1 Corintios capítulo 1, versículo 28, es una palabra para alguien. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Tú me estás escuchando? Lo que no es para deshacer lo... Dios rompe maldiciones generacionales para que tú estés libre en el nombre del Señor. Tú lo que tienes que hacer es creerlo con todo tu corazón y decirle, Dios, heme aquí. Amén. Qué brutal. Vamos a ir. Libro de... Ruth. Ahora vamos a cambiar los papeles. Dime tú algo del libro de Ruth que tú tengas en tu nota y tú me digas, mira, escuché esto en la prédica o dijiste esto y esto sobresalió y quiero que lo menciones. Me encantó mucho de que siempre se ve como que Ruth ahí tan chulita con la suegra, pero me encantó algo que es que ella tuvo que renunciar a todo lo que conocía por irse. Algo que resaltó mucho de la prédica que me gustó es cómo tenemos que renunciar para servir a Dios y cómo renunciar
Dios siempre va a premiar eso. No importa que tú renuncies, y vieron el ejemplo cuando ustedes se mudaron de Puerto Rico para acá, de cómo Dios bendice al 100% todo lo que renunciamos por su causa. Mira, esta prédica fue bien poderosa para mí, número uno, porque yo no la prediqué, quien la predicó fue la pastora, y la pastora hizo un trabajo magnífico. Mi hija predicó en el culto del medio, hizo una labor magnífica. Jessica en el primer culto, en todos los días predicó un predicador diferente. Ahora, todos hablaron de algo bien importante, de la lealtad y la devoción. Y eso que tú estás diciendo encapsula lo que es el libro de Ruth. Y quiero señalar esto. Muchas personas podrían cuestionar, pastor, ¿por qué tú dices que Ruth era una guerrera espiritual? Ella no tenía armas como Josué. Josué conquistó en Canaán, los jueces pelearon batalla como Débora. ¿Pero qué hizo Ruth? Ruth tenía una batalla espiritual. Porque la gente lo que no entiende, y tú acabas de mencionar, es que Ruth no era hija de Dios. Pero en Ruth capítulo 1, versículo 16, el versículo bien famoso que dice, por favor, no me pida que te deje. Tu Dios será mi Dios, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Tu gente será mi. Esa mujer tenía una devoción, una determinación, dijo la pastora. Ella dijo, yo voy porque voy, porque voy. Y eso le hizo una guerrera de Dios. No importa lo que estés atravesando, tú tienes que prepararte en tu vida ahora mismo. Escúchame, si estás escuchando este podcast es porque Dios quiere que tú estés más determinado, más determinada, que tengas lealtad, devoción. Si dijiste que iba a hacer algo, haz lo que dijiste que iba a hacer. Yo creo que uno de los problemas principales que estamos teniendo en ministerio, en familia, en vida, es que todo el mundo empieza, pero nadie quiere terminar. Estaba con mis hijos el otro día. Yo llevo 30 años pastoreando, y uno de mis hijos me hizo una pregunta en un devocional. Me dijo, ¿qué hace que tú estés 30 años pastoreando? Es mi lealtad a Dios. Tengo temor de Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo que yo no quiero olvidarme de Dios. Lo que hace que tú perseveres en un matrimonio, lo que hace que tú perseveres en tu promesa, lo que hace que tú perseveres en el ministerio, lo que hace que tú, porque el desánimo va a llegar. El desánimo va a llegar, y lo que hace que tú prevalezcas es una cosa. Lo que va a hacer que tú prevalezcas, escúchame, es cuando tú determines en tu vida, yo voy a ser leal a Dios. Cuando Ruth decidió serle leal a Dios, cuando decidió ser leal a su suegra, vino la abundancia a su vida. Y ahí la pastora narró esta historia. Yo quiero hacer hincapié en Ruth capítulo 2, versículo 4. Llega Boaz, y cuando llega de Belén, él es dueño de un terreno. Él mira y la ve a ella, y él dice, una pregunta, ¿quién es esta jovencita? Le preguntaron, que está ahí recogiendo lo que sobra. Y Dios mueve el corazón de él, y le dicen a él, en versículo 6, dice, es una joven moabita. O sea, ella no es de este pueblo, que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Le contestó el capataz, ella me rogó que la dejara recoger lo que sobrara, lo que queda. Tú puedes estar siendo fiel aún en lo que queda. Tú puedes estar siendo fiel en este momento con lo que te queda en la cuenta bancaria. Tú puedes seguir siendo fiel con lo poco que te queda. Pero escúchame, cuando tú eres fiel en lo poco que hace Dios, te pone sobre lo mucho. Y dice la Biblia en el versículo 8 que entonces Boaz le dijo a Ruth, hija mía, no vayas a recoger espiga en ningún otro lado. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Dios pone en gracia a la gente que son fiel hasta lo último. Dios pone en gracia. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. No sé para quién ese versículo, pero te lo estoy dedicando en este momento. Tai, dame la última pregunta, la última observación o un comentario que tú quieras hacer a alguien que esté escuchándonos o viéndonos en este momento de esta serie de guerra espiritual, de esta serie de guerreros de Dios como Ruth, como jueces y como Josué. Yo creo que casi todos los libros resumieron de cómo tenemos que tener la disciplina de estar todo el tiempo en esta lucha de estar en el cristianismo, porque es como que la gente piensa que es como que todo chulito así, pero no todo es fácil. Y yo creo que una pregunta que quizás alguien se puede estar preguntando es cómo, y yo sé que te hicieron tus hijos, además de qué consejo tú les puedes dar como para que no se rindan, que quizás dice, pues yo empecé algo y no sé cómo seguirlo, porque dijiste algo bien importante en uno de los sermones, que es que muchas veces estamos mirando todo lo que hemos pasado y no miramos todo lo bueno que Dios ha hecho, como que nos miramos todo lo que falta y no miramos todo lo que hemos hecho ya. Mira, una vez yo escuché una autora, una predicadora muy famosa, se llama Joyce Myers. Y Joyce Myers dijo esto, y yo era jovencito, yo ni siquiera era pastor. Y ella dijo, todo el mundo, esto fue lo que ella dijo y me impactó, la vida es como subirte a un autobús. Tú te subes en la parada número 1. Y entonces, cuando te subes al autobús, tu bajada, donde te bajas, puede ser la parada 100.
Y el problema es que tú sabes cuándo te subiste y tú sabes dónde te vas a bajar. Pero cuando llegas a la parada número 50, tú comienzas a desesperarte. Y tú miras y dices, ay, faltan 50 más. Y ella decía, en vez de pensar en las 50 que te falta, ¿por qué no piensas en las 50 por la cual Dios te trajo? Yo creo que Dios ha sido fiel con muchas personas que están escuchando este podcast. Y si lo está escuchando y Dios ha sido fiel contigo, déjamelo saber, coméntalo y déjame saber que Dios ha sido fiel contigo. Porque si Dios ha sido fiel contigo, piensa en la fidelidad de Dios para contigo y no te rendirás en lo que Él tiene de frente para ti. Pastor, ¿pero qué me falta? Me falta ánimo, me falta fuerza. Dios pues suplirá según su riqueza en gloria en tu vida. Y tu trabajo solamente es creerlo. Pero por ahora hemos llegado al final y queremos concluir. Así que queremos darte las gracias de parte de los dos. Sí, gracias y suscríbanse al canal para que le lleguen todas las notificaciones de todo lo que estemos subiendo todas las semanas. Perfecto, así que dale ese botón de suscribir, síguenos porque así te llegan las notificaciones, prende la campanita y cada vez que posteemos te va a llegar y tú vas a estar al día porque Dios tiene planes buenos contigo. Queremos inspirarte para todo lo que Dios tiene, así que prepárate. Prepárate. Dios te bendiga.